Can llaman a la cárcel en Italia. Y la razón, madre mía, nadie se la esperaba. Es que esto es más fuerte que una telenovela turca, os lo juro. A ver, ¿quién no conoce a Can Yaman? Ese bombón turco que nos derrite a todos con su sonrisa y sus abdominales. Pues resulta que nuestro queridísimo Can ha tenido un encontronazo bastante serio en Italia. Y no estamos hablando de un lío amoroso, que de esos ya hay a patadas, no. Esto va en serio. Parece ser que las autoridades italianas han puesto sus ojos en él. Y no para pedirle un autógrafo, Estamos hablando de problemas serios, de los que te pueden llevar a una celda. A ver, los detalles son confusos, como cuando te cuentan un chisme y no sabes bien por dónde empezar. Pero lo que se rumorea, lo que está corriendo como la pólvora por Italia y por todos los foros de fans, es que Can Yaman podría enfrentarse a un juicio y sí, hasta la cárcel. Fuerte. ¿Y por qué? Aquí es donde viene el salseo gordo. La versión oficial, la que dan los medios un poco más serios, habla de un supuesto altercado con un paparazzi. Algo que ha escalado mucho más allá de lo que pensábamos. Pero, para ser honestos, eso suena un poco a excusa barata, ¿no creéis? ¿Un paparazzi y una discusión, para ir a la cárcel en Italia? No sé, yo sospecho que hay mucho más detrás. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman, con toda la fama que tiene, se ha creído intocable. Ha tenido problemas de comportamiento, se le ha visto un poco prepotente en ocasiones. Y quizás, solo quizás, esta vez se pasó de la raya. Y en Italia, aunque adoren a sus estrellas, también tienen sus leyes y no les tiembla el pulso para aplicarlas. Muchos dicen que es una venganza de alguien. Que alguien con poder no le perdona algo y está moviendo hilos para que pague por ello. Y bueno, no es la primera vez que oímos de estas cosas en el mundo del famoseo, ¿verdad? Siempre hay alguien que se siente perjudicado. Pero la idea de que vaya a la cárcel, eso es otro nivel. Imaginaros la escena, Can Yaman entre rejas. Sería el titular del siglo. Y encima, la razón oculta, eso es lo que más nos intriga. ¿Qué habrá hecho que nadie esperaba? ¿Algo que no tiene nada que ver con un simple enfado con un fotógrafo? Pensemos un poco qué tipo de delito podría ser. No creo que sea algo grave como un robo, pero quizás un delito contra la persona, o algo relacionado con algún tipo de denuncia que ha estado oculta. Ojo, estoy especulando, pero es que la noticia es demasiado jugosa como para no darle vueltas. Hay un murmullo muy fuerte sobre temas que tienen que ver con su comportamiento en público, con presuntas faltas de respeto. Y a veces estas cosas, cuando se acumulan y alguien decide denunciar seriamente, pueden tener consecuencias. Yo personalmente creo que Can ha sido un poco imprudente. Ha jugado con fuego y parece que se ha quemado. La fama le ha subido a la cabeza y en un país como Italia, donde la gente es apasionada y puede ser también muy vengativa si se sienten ofendidos, pues esto le ha explotado en las manos. Y esta razón oculta que nadie esperaba me da a mí que va más allá de una mala contestación. A lo mejor tiene que ver con algún contrato, con alguna disputa profesional que se ha torcido de mala manera. O incluso algo más personal, algo que ha salido a la luz y que él no quería que se supiera. Lo que sí tengo claro es que esto le va a hacer mucho daño a su imagen. Y a su carrera, ni te cuento. Si al final la cosa se complica, ¿quién va a querer contratar a un actor que ha estado en la cárcel? A ver, no quiero ser aguafiestas, pero la verdad es que la noticia es impactante. Y nos deja con 1000 preguntas. ¿Será verdad? ¿Qué habrá hecho realmente? ¿Le van a meter en la cárcel de verdad o es todo una estrategia para generar expectación? Ya me diréis vosotros, pero yo estoy deseando saber más. Y sobre todo, saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can Yaman realmente podría ir a la cárcel por lo que ha pasado en Italia?